Hola, el día de hoy les voy a hablar del tema que me tocaba exponer, que son estadísticos para describir, explorar y comprender datos. El contenido que vamos a abordar en esta sesión son medidas de tendencia central, medidas de variación, medidas de posición relativa, análisis exploratorio de datos. Pero, ¿qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o justo a la mitad de un conjunto de datos. Las formas que existen para determinar el centro de un conjunto de datos son las siguientes: la media, la mediana, la moda y la mitad del rango. ¿Cómo se calculan cada una de estas medidas de tendencia central? La media aritmética, o también conocida como promedio de un conjunto de valores, es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los valores y dividir entre el total de los números de valores. La fórmula es: media es igual a la suma de todos los valores de la muestra entre el número de valores muestrales. A continuación se muestra un ejemplo. Aparece el siguiente conjunto de datos que está conformado por los números 3, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 2, que para calcular lo que viene siendo la media o el valor medio, tengo que sumar cada uno de estos datos y dividirlo entre el total de la muestra, que en este caso, o el tamaño de la muestra, que en este caso sería el número 10. De dividir 34 entre 10, se obtiene como resultado una media de 4.3. La siguiente medida de tendencia central es la mediana. La mediana de un conjunto de datos es la medida de tendencia central, que implica el valor intermedio, cuando los valores de los datos originales se representan en orden creciente o decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Que como primer paso los tenemos que ordenar, ya sea de forma creciente o de forma decreciente. Para calcular la media, primero se ordenan los valores, se acomodan en orden y luego se sigue uno de los siguientes dos procedimientos. Número uno: si el número de valores de la muestra es impar, la mediana es el número que se localiza exactamente a la mitad de la lista. Pero también puede ocurrir que podamos tener una muestra par y la mediana se obtiene calculando la media de los dos números que están exactamente a la mitad. Aquí hay algunos ejemplos. Aquí tenemos lo que viene siendo una muestra de tamaño par, en la cual, como primer paso que tenemos que hacer, es ordenar los datos. Aquí están desordenados, aquí ya se presentan de forma ordenada. Y resulta que por ser una muestra de tamaño par, quedan dos números exactamente a la mitad. Entonces, de esos debemos de calcular lo que viene siendo la media. ¿Qué ocurre cuando tenemos una muestra impar? Aquí también, como primer paso, lo primero que tenemos que hacer es ordenar este conjunto de datos, y aquí solamente un número es el que queda exactamente a la mitad. Entonces eso se considera como la media. Otra medida de tendencia central es la moda. La moda de un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia en la muestra. Y podemos encontrar los siguientes casos. Cuando dos valores se presentan con la misma frecuencia, ambos valores son modas. Por lo tanto, el conjunto de datos es bimodal. Cuando más de dos valores se presentan con la misma frecuencia, todos los valores se consideran moda, por lo que el conjunto de datos es multimodal. Cuando ningún valor se repite, se dice que en la muestra no existe moda. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos apreciar la moda de este conjunto de datos. Si nos damos cuenta, solamente el número 5 es el que se repite dos veces o tiene una frecuencia de 2, por lo tanto la moda es 5. Aquí aparece otro ejemplo donde es bimodal. Es bimodal porque el número 3 tiene una frecuencia de 2 y el número 9 también tiene una frecuencia de 2. Por lo tanto, cuando se analizan este conjunto de datos, la moda es 3 y 9. Y multimodal cuando más de tres dígitos tienen la misma frecuencia, como es este caso, que aquí el número 3 tiene una frecuencia de 2, el número 7 tiene una frecuencia de 2 y el número 9 también tiene una frecuencia de 2. Por lo tanto, la moda de este conjunto de datos es 3, 7 y 9. Amodal, ¿qué quería decir esto? Que no se repiten los números con ninguna frecuencia, por lo tanto ahí no existe la moda. Otra medida de tendencia central es la mitad del rango.
La mitad del rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que está a la mitad entre la puntuación más alta y la puntuación más baja. En el conjunto original de datos se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo para posteriormente dividir la suma entre 2, de acuerdo con la siguiente fórmula. Magnitud de rango es igual al valor máximo más el valor mínimo dividido entre 2. Y aquí aparece un ejemplo. Me pide que calcule yo la mitad del rango de este conjunto de datos. Para eso tengo que determinar, si nos damos cuenta están valores que están desordenados, debemos ubicar el valor más grande, que en este caso corresponde al número 7, y el valor más pequeño, que correspondería al número 2. Y se tienen que sumar y dividirse entre 2. Después de realizar esta operación, en este ejemplo se obtiene que queda 9 entre 2 y se obtiene que la mitad del rango es 4.5. También se considera el sesgo como una medida de tendencia central. Una distribución de datos está sesgada si no es simétrica y se extiende más hacia un lado que hacia el otro. Una distribución de datos es simétrica si la mitad izquierda de su histograma es aproximadamente una imagen en espejo de su mitad derecha. Y aquí vamos a ver los tipos de sesgo. Podemos encontrar sesgos negativos cuando la media y la mediana están a la izquierda de la moda. Si nos damos cuenta aquí en este histograma, están ubicados ya esas tres medidas de tendencia central y se caracteriza porque la media y la mediana quedan a la izquierda de lo que viene siendo la moda. La simétrica o con sesgo cero se caracteriza por lo siguiente, porque tanto la mediana, la moda y la mediana tienen exactamente el mismo valor. Es muy difícil encontrar ese tipo de casos, pero sí pueden existir. La siguiente, la siguiente, la siguiente es sesgo positivo. La media, la mediana están a la derecha de la moda y aquí lo podemos apreciar en este histograma. Podemos apreciar que lo que viene siendo la media y la mediana se encuentran a la derecha de lo que viene siendo la moda. Ahora vamos a iniciar con las medidas de variación. Dentro de las medidas de variación tenemos el rango. El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Y se calcula con la fórmula rango es igual a valor máximo menos valor mínimo. A continuación se muestra un ejemplo de cómo puedo calcular el rango en un conjunto de datos. Aquí está mi conjunto de datos que está expresado por el número 2, 7, 6, 5, 3, 3, 4, 5, 6, 2, 2. Para esto tengo que identificar el valor más grande, que es el número 7, y le tengo que restar el valor mínimo, que sería el número 2. Entonces, 7 menos 2 me da como resultado el número 5. Otra medida de variación es la desviación estándar. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales es la medida de variación de los valores con respecto a la media. Es un tipo de desviación promedio de los valores con respecto a lo que viene siendo la media aritmética, que se calcula utilizando la siguiente fórmula. Desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de los elementos de la muestra menos x, o sería acá en este caso menos lo que viene siendo la media de ese conjunto de datos, elevada al cuadrado y dividida entre lo que viene siendo el número de datos de la muestra menos 1. Procedimiento para poder calcular la desviación estándar con la fórmula. Como paso número 1, se calcula la media, que se representa con este símbolo. Paso número 2, restar la media de cada valor individual para obtener una lista de desviaciones de la forma, que quiere decir datos de la muestra menos la media. En el paso número 3, lo que se hace es elevar al cuadrado ese resultado que se obtiene. En el paso número 4, se suman todos los valores obtenidos del paso número 3, que es la sumatoria. En el paso número 5, se divide el total del paso 4 entre el número total de la muestra menos 1, es decir, 1 menos que el total de valores presentes. Y finalmente, como paso número 6,
se calcula la raíz cuadrada del resultado del paso número 5. A continuación, les presento un ejemplo que dice lo siguiente: calcula la desviación estándar de los tiempos de espera de las múltiples filas de un banco. Estos tiempos están dados en minutos y son 1 minuto, 3 minutos y 4 minutos. Como paso número 1, debemos obtener lo que viene siendo la media aritmética. Y la media aritmética tengo que sumar estos datos. Entonces, de sumar 1 más 3 más 14, se obtiene como resultado 18. 18 dividido entre n, porque son solamente 3 dígitos, que en este caso se corresponde al número 3, da como resultado 6 minutos. En el paso número 2, restar la media de 6 a cada uno de los valores para obtener el valor de lo que se muestra a continuación. ¿Qué fue lo que se realizó? 1 menos 6 se obtiene como resultado negativo 5. 3 menos 6 se obtiene como resultado 3 negativo. 14 menos 6 se obtiene como resultado 8 positivo. Es importante recalcar que puedo obtener números negativos, pero que en el siguiente paso, cuando se elevan al cuadrado, estos números negativos se convierten a positivos. Entonces, 5 negativo elevado al cuadrado, 25. 3 negativo elevado al cuadrado, 9. Y 8 elevado al cuadrado, 64. En el paso número 4, se suman todos los valores anteriores para obtener el valor de la sumatoria. Y se obtiene para este caso como resultado 98. En el paso número 5, se efectúa lo que viene siendo la división con n-1, que en este caso sería 3 menos 1, va a dar como resultado 2, y de realizar la división se obtiene como resultado 49. Para pasar al último paso, que es calcular la raíz cuadrada de 49, y la raíz cuadrada de 49 es de 7, que para este caso, como estamos hablando de los tiempos de espera en el banco, sería 7 minutos. También lo podemos realizar a través de una tabla. Aquí está una tabla para calcular la desviación estándar. Aquí están cada uno de los datos de la muestra. Aquí lo primer paso que se tiene que hacer es calcular lo que viene siendo la media o el promedio, que cuando se suman estos datos me da 18 entre 3, se obtiene como resultado 6 minutos. Posteriormente, a cada uno de estos valores le tengo que restar lo que viene siendo la media, y ya lo explicaba con anterioridad que me puede dar números negativos, pero que estos números negativos, al elevarlos al cuadrado, se van a convertir en positivos. Después de que ya hice este procedimiento, lo que tengo que hacer es sumar los cuadrados de cada uno y dividirlo o aplicar la fórmula de la desviación estándar. Desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria entre lo que viene siendo n-1. En este caso, si nos damos cuenta, n solamente son 3 datos, por eso es 3 menos 1, y eso es igual a la raíz de 49, que da como resultado 7 minutos. Otra medida de variación, tenemos la desviación estándar de una población. Aquí esta fórmula es muy parecida a la de la desviación estándar. Lo único que hace la diferencia es que cuando se divide, se utiliza toda la población en total, no se le resta uno. Por eso aquí está expresada como n mayúscula, que hace alusión a que se tiene que dividir el resultado que se obtiene de aplicar esta fórmula entre el total de la población. Por eso se considera desviación estándar de una población. Otra medida de variación es la desviación estándar de una población, y se calcula solamente elevando a el cuadrado el resultado obtenido de lo que viene siendo la desviación estándar de una muestra o la desviación estándar de una población. Aquí hay un ejemplo. En el ejemplo anterior empleamos los tiempos de espera de 1, 3 y 14 minutos, y encontramos una desviación estándar de 7 minutos. Calcular la varianza de esta muestra. Como ya lo decía yo, lo único que tenemos que hacer es elevar a el cuadrado. Aquí es importante recalcar que como hay unidades de medida, que en este caso son minutos, también las unidades se tienen que elevar al cuadrado. Por eso de elevar 7 minutos al cuadrado, se da como resultado 49 minutos a el cuadrado. Notación de lo que viene siendo la desviación estándar y la varianza.
Aquí está la denotación, que es lo que representa cada una de las letras que aplicamos en las fórmulas anteriores. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión que tenemos son los cuartiles, los deciles y los perciles. En el caso de la bibliografía, solamente está manejando lo que son los cuartiles y los perciles. Los cuartiles dividen los valores ordenados en 4 partes iguales. El cuartil 1 se expresa como Q1, separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores o iguales que Q1 y al menos el 75% de los valores son mayores o iguales que Q1. El cuartil número 2 coincide con lo que viene siendo la media aritmética porque se va a encontrar exactamente a la mitad y separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% de los valores superiores. Finalmente, lo que viene siendo el cuartil 3, que se expresa con Q3, separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores o iguales que Q3 y al menos el 25% de los valores son mayores o iguales que Q3. Para calcular lo que viene siendo los percentiles, estos se denotan como P1, P2 y así sucesivamente hasta llegar a lo que viene siendo P99, los cuales separan los datos en grupos de 100 con aproximadamente el 1% de los valores de cada grupo. Los cuartiles y percentiles son ejemplo de cuartiles y factiles, que separan los datos en grupos con aproximadamente el mismo número de valores. El proceso para calcular el percentil con respecto a un valor X específico es bastante sencillo, tal como se indica en la siguiente expresión. Percentil del valor de X es igual al número de valores menores que X menos el total de los valores, esto multiplicado por 100. ¿Por qué se multiplica por 100? Porque estamos hablando que el percentil va a dividir mi conjunto de datos en 100 partes iguales. Para lo que viene siendo el análisis exploratorio de datos, el análisis exploratorio de datos es el proceso que utiliza herramientas estadísticas como gráficas, medidas de tendencia central y medidas de variación, con la finalidad de investigar conjuntos de datos para comprender sus características importantes. Aquí es importante recalcar que los gráficos nos ayudan a expresar de una manera ilustrativa los datos obtenidos en el análisis de una muestra o de un estudio que se esté realizando. Aquí lo que me llama la atención es que también para representar este tipo de situaciones existen las gráficas de cuadros. Acá tenemos una gráfica de cuadros en la cual solamente se grafica con una línea y se colocan cajas y solamente necesito 5 valores o necesito conocer 5 elementos para poder realizar lo que viene siendo la gráfica de cuadros. Y los valores que necesito conocer son el valor mínimo de la muestra, el valor máximo de la muestra, lo que viene siendo la mediana o que sería Q2, el cuartil 2, el cuartil 1 y el cuartil 3. Y de esta forma se puede representar también la información. Acá hago una anotación que el cuartil 1 es igual al percentil 25, el cuartil 2 es igual a el percentil 50, el cuartil 3 es igual al percentil 75. ¿Cuál es el procedimiento para construir una gráfica de cuadros? Como lo mencioné con anterioridad, necesitamos conocer 5 números. ¿Cuáles son esos 5 números que debo de conocer? El valor mínimo de la muestra, el primer cuartil, el segundo cuartil, o también que coincide exactamente con la mediana, el tercer cuartil y el valor máximo. Una gráfica de cuadro, o también conocido como diagrama de cuadro o de bigotes, es una gráfica de un conjunto de datos que consiste en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo y una caja con líneas trazadas en la parte del cuartil 1, la mediana y el tercer cuartil.
como se puede apreciar aquí en la imagen. Si nos damos cuenta, prácticamente nada más es una línea y tiene cajas para separar lo que viene siendo el valor del cuartil 1, la mediana y el cuartil número 3. Actividad de repaso. En un estudio sobre la relación entre las alturas y los diámetros del tronco de árboles, estudiantes de botánica reunieron datos muestrales. A continuación se presenta la circunferencia de los árboles en pies. Utilice las circunferencias y calcule, inciso A, la media, inciso B, la mediana, inciso C, la moda, inciso D, la mitad del rango, inciso E, el rango, inciso F, la desviación estándar, inciso G, lo que viene siendo la varianza, H, cuartil 1 y cuartil 3, y como último inciso J, me pide que calcule yo lo que viene siendo el percentil número 10. Aquí aparece en mi conjunto de datos. Hay que recordar que sí tienen unidad de medida y está dado en pies y habla acerca de la circunferencia que tienen los árboles. Si analizamos este conjunto de datos, se tomó la muestra de 20 árboles. De 20 árboles. Entonces, en la solución para el inciso A, para calcular la media, tengo que sumar cada uno de los datos que aparecen, se suman los datos y se divide entre el total de la muestra, que en este caso fueron 20 árboles. De efectuar estas operaciones se obtiene 90.7 entre 20, lo que me da una media de 4.535. Siguiente inciso me pide que calcule yo la mediana. Hay que recordar que en la mediana debo de ordenar mi conjunto de datos. Puede ser de forma creciente o de forma decreciente. Por lo tanto, aquí ya podemos apreciar los datos ordenados. Pero como es una muestra par, me quedan dos valores exactamente a la mitad. Aquí los tengo marcados en color rojo, que sería el 3.9 y el 4. Por lo tanto, debo de calcular la media de estos dos valores que quedan en el centro y se obtiene que la media es de 3.95. La moda aquí es multimodal. Aquí lo que tuve que hacer fue una tabla de frecuencia para poder determinar cuáles eran los números que tenían la mayor frecuencia. Y en este caso es el 1.8 que tiene una frecuencia de 2, el 7.3 que también tiene una frecuencia de 2, el 5.1 que también tiene una frecuencia de 2. Entonces se considera multimodal porque tiene más de dos valores que tienen la misma frecuencia, que para este caso es 1.8, 3.7 y 5.1. Para la mitad del rango hay que recordar que la fórmula que se aplica es la siguiente: el valor máximo más el valor mínimo entre 2. El valor, el valor máximo aquí fue de 13.7 y el valor mínimo fue de 1.8 entre 2. De realizar estas operaciones se obtiene que la medida del rango es igual a 7.75. Siguiente paso que me piden es que calcule yo lo que viene siendo el rango, y para calcular el rango solamente tengo que hacer la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo que presentan la circunferencia de los árboles es de 13.7 menos 1.8, lo que me da como resultado 11.9. La desviación estándar de la muestra es aplicar esta fórmula. Es un proceso un poco largo. Aquí sí me tuve que apoyar de lo que viene siendo de una hoja de cálculo de Excel para realizar más rápido las operaciones, pero ya se explicó con anterioridad qué es lo que se tiene que hacer con cada uno de los datos. Si fuera una muestra muy pequeñita, pues no tardaría mucho, o sea, lo podría hacer con la calculadora, pero cuando ya hablamos de una muestra muy, muy grande, de 30 datos, 40 datos de la muestra, ahí sí es importante recurrir a lo que viene siendo alguna aplicación tecnológica, llámese desde calculadoras, alguna hoja de Excel o algún otro programa para realizar esta actividad. Entonces, la desviación estándar de la muestra es de 2.65. En el siguiente paso me pide que calcule yo la varianza de la muestra, y hay que recordar que la varianza de la muestra es la desviación estándar elevada a el cuadrado. Por eso es que acá se eleva 2.65 al cuadrado y se obtiene como resultado 7.0225. Y la unidad también se eleva al cuadrado. Como estamos hablando
de la circunferencia de los árboles y la están dando en pies, por eso también acá aparece lo que viene siendo pies al cuadrado. Me pide que calcule yo el cuartil 1, el cuartil 3 y se puede hacer de dos formas. De forma lógica, lo primero que tengo que hacer es ordenar mi conjunto de datos y determinar cuáles son los datos que están exactamente a la mitad. Hay que recordar que el cuartil 2 es igual a la media y como ya lo calculamos con anterioridad, la media es de 3,95. Por eso digo que acá el cuartil 2 es igual a 3,95. Pero ahora, ¿cómo calculo de forma lógica el cuartil 1 y el cuartil 3? Bueno, aquí si nosotros analizamos los números que están en el centro, los números que están en el centro son estos dos, 3,9 y 4. Si yo observo hacia cada uno de los lados, voy a tener la misma cantidad de datos. Si lo divido a la mitad, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El número que quedaría en medio sería 3,1, que corresponde a lo que viene siendo el cuartil 1. Mientras que lo que viene siendo el cuartil número 3, también voy a dividir mi conjunto de datos después del 4. Tengo 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a dividir esos 9 dígitos para tener el valor de lo que viene siendo el cuartil número 3. Y entonces el valor que corresponde al cuartil número 3 es de 5,2. También se puede hacer aplicando la siguiente fórmula. Ambos procedimientos son correctos, solamente que si hay una ligera varianza. Por ejemplo, aquí cuando calculo el cuartil 1 y el cuartil número 3 de forma lógica y cuando aplico la fórmula, hay una pequeña varianza en lo que viene siendo el cuartil 3, que se da como resultado el 1,5. Hay que recordar que la fórmula solamente me va a indicar la posición que tiene que tener el cuartil. Por ejemplo, aquí el cuartil 1 me indica que es el número que se encuentra en la posición número 5, pero que ya están ordenados los datos. Por eso es 1, 2, 3, 4 y 5. Lo mismo para el siguiente, para el cuartil 3, aplicando la fórmula, me dice que es el número que está en la posición número 15. Entonces cuento y el número que está en la posición número 15, perdón, es 5,1. Por eso, de esa forma se determinan lo que vienen siendo los cuartiles. Puede ser de forma lógica o aplicando la fórmula, pero hay que recordar que en la fórmula no me dice el número, solamente me dice la posición que yo debo de buscar cuando mi conjunto de datos ya está ordenado para poder determinar los cuartiles. Me pide que calcule yo el percentil 10. Para calcular el percentil número 10 se aplica la siguiente fórmula. Aquí está la fórmula. Dice que percentil 10 es igual a número de la muestra más 1 por el percentil que quiero calcular dividido entre 100. Al aplicar esta fórmula que me pide que calcule yo el percentil 10, hay que recordar que la muestra son de 20 árboles, entonces 20 más 1 por lo que viene siendo 10 entre 100. De efectuar esta operación, se obtiene nuevamente la posición y la posición que me marca es de 2,1. Esto quiere decir que el percentil 10 se encuentra entre la posición del número 2 y del número 3, que en este caso pues sería un número que está intermedio entre 1,8 y 1,9. Por lo tanto, para poderlo calcular, aplicamos lo siguiente. El valor mínimo, que sería 1,8 más el punto 1 o el punto o el decimal que me dé de obtener el percentil, se lo sumo, pero tiene que ir multiplicado por la diferencia de esos números. En este caso, 1,9 menos 1,8. De efectuar todo este procedimiento y esta operación, se obtiene que el percentil 10 es el número 1,801. Conclusiones. Centro. Un valor representativo o promedio. Variación. Una medida de la cantidad que varían los valores. Distribución. La naturaleza o forma de distribución de los datos. Puede ser normal, uniforme o sesgada. Valores extremos. Valores de la muestra que se ubican
muy lejos de la gran mayoría del resto de los valores muestrales, tiempo, características cambiantes de los datos a través del tiempo. Eso sería todo por su atención. Gracias.